Bendiciones, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues muy atentos en el devocional de hoy. Hoy estará muy interesante, nos confrontará con nuestra vida diaria. Y el título es El creyente y el mundo. En primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando estuvimos bajo la esclavitud del pecado antes de conocer de la palabra de Dios, aceptábamos con naturalidad que todo lo pecaminoso es satánico, pero también creemos que las cosas del mundo son satánicas. Yo creo que muchos de nosotros aún dudamos de esto. Sin embargo, la Escritura nos afirma en Primera de Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el maligno. En términos generales, Satanás bien sabe que es vano e inútil procurar encadenar a los verdaderos creyentes por medio de aquello que es positivo, que no luce abominable ni malvado, pero que es pecaminoso, porque se darían cuenta del peligro y lo eludirían. Y debido a esto, ha ingeniado una red seductora tan hábilmente confeccionada que atrapa hasta a los hombres más inocentes. Podemos huir de los deseos de la carne y hacemos bien, pero cuando se trata de asuntos tan inofensivos como la ciencia, el arte y la educación, con qué facilidad perdemos nuestro sentido de los valores y caemos presa bajo su seducción. Sin embargo, la sentencia de juicio de nuestro Señor implica claramente que todo cuanto constituye el mundo está en desacuerdo con el propósito de Dios. Sus palabras en Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo, y implican de manera visible la condenación de todo cuanto está compuesto el cosmos, el mundo. La palabra mundo viene de cosmos y no se habría pronunciado si en realidad no estuviese en forma radical la maldad presente en él. Y más aún cuando Jesús sigue diciendo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Él no está haciendo énfasis en una relación exclusiva e íntima entre Satanás y el sistema que rige el mundo, sino del hecho de que su condenación está ligada con la suya. Ahora, reconocemos que Satanás es hoy el príncipe de la ciencia, la educación, el arte, la música, la política, la cultura, y que están con él, que están condenadas. Somos conscientes que el maligno es el gobernador de todas las cosas que forman parte del sistema del mundo. Cuando escuchamos mencionar acerca, por ejemplo, de una cantina, un salón de fiestas, un antro, un club nocturno, nuestra reacción inmediata como creyentes es de desaprobación y para nosotros, eh, porque eso forma parte del mundo. Sin embargo, si escuchamos, por ejemplo, discusiones sobre temas de medicina, servicio social, quizá no reaccionaríamos igual e incluso hasta aprobemos y hasta lleguemos a brindar nuestra ayuda entusiasta. No se diga en el sistema político. ¿Cuántos ministros, pastores se involucran en la política? Y podemos ver que entre estos dos extremos existe un sinnúmero de cosas que varían e influyen grandemente, para bien o mal, entre los cuales no podríamos ponernos de acuerdo sobre dónde trazar una línea que divida estas situaciones. Pero debemos enfrentar el hecho de que el juicio que ya ha sido pronunciado por Dios, por nuestro Señor Jesús, no sobre algunos hechos o cosas que pertenecen a este mundo, sino sobre todas ellas de manera imparcial. Gálatas 6:14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí
y yo al mundo. Separados de este mundo y para Dios. Ese es el principio de la vida cristiana. Cuando Juan recibió su revelación de Cristo Jesús, él vio dos extremos irreconciliables, dos mundos tan distintos como lo está un polo del otro. Primero, fue llevado en el espíritu a un desierto para ver a Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, como dice Apocalipsis 17:3. Y luego fue llevado en el mismo espíritu a un monte grande y alto para ver a Jerusalén, la novia, la esposa del Cordero, como dice Apocalipsis 21:10. El contraste es claro y no podría explicarse de mejor manera. Que no importa si somos similares a Moisés o a Balaam, pues para poder tener el mismo punto de vista de Dios, debemos ser llevados como Juan a la cima de un monte. Muchos creyentes no pueden ver el propósito eterno de Dios, pero llegan a visualizarlo, lo comprenden solo como una doctrina estéril, una enseñanza, y se conforman con permanecer en las llanuras. La simple comprensión jamás nos impulsará. Únicamente lo hace la revelación desde el desierto. Por eso son necesarias las pruebas que pasamos en ocasiones. Podremos entonces divisar algo de Babilonia, pero necesitamos la revelación espiritual para ver la nueva Jerusalén de Dios. Una vez que lo hayamos visto, pues nunca más volveremos a ser iguales. Por lo tanto, como creyentes, todo depende de ese abrir de ojos, y para experimentarlo debemos estar preparados para abandonar los niveles acostumbrados y comenzar a ascender. Dice en Apocalipsis 16:19 que Babilonia es la gran ramera y es denominada en la Escritura como la gran ciudad, por mantener su presunción de grandeza. En contraste, Jerusalén es la esposa, es la gran ciudad santa, como dice Apocalipsis 21:2 y 21:10. Ahora, enfatizando su separación para Dios, por eso lo hace, porque es de Él y está dispuesta para su marido. Por esa razón posee su gloria, y esto es algo que todos podemos percibir. La santidad en nosotros le pertenece a Dios y está completamente separada para Cristo. Se fundamenta en la regla que solo aquello que tiene origen celestial ahí retorna, pues nada más es santo. Si abandonamos el principio de la santidad, al instante nos encontraremos en Babilonia. Por esta razón, lo primero que menciona Juan en su descripción de la ciudad es el muro. Se encuentran las puertas que permiten a Dios moverse, pero el muro es mencionado con prioridad. Insistimos, la separación es el primer principio de la vida cristiana. Si Dios quiere su ciudad con sus medidas y su gloria en aquel día, pues entonces debemos construir ese muro en nuestros corazones ahora. Esto quiere decir que en la práctica significa que debemos guardar y valorar todo cuanto es de Dios y rechazar aquello que pertenece a Babilonia, al sistema del mundo, lo cual no implica una separación entre creyentes, no confundamos. Pero aun cuando no participamos en algunas de las cosas que estos creyentes hagan, no debemos excluirlos. Nuestro deber es amarlos y recibirlos, aunque seamos inflexibles en nuestra separación con el mundo. Nehemías logró reconstruir el muro de Jerusalén, aunque tuvo que enfrentar con firmeza una gran oposición. Satanás odia y no puede tolerar que los hombres se separen para Dios. Nehemías y sus colegas se armaron y así, equipados para la guerra, reedificaron piedra sobre piedra. Y ese es el precio de la santidad. Debemos estar preparados para pagarlo. Sin lugar a duda, debemos edificar un Edén, que era un jardín, que no tenía ningún muro artificial,
que mantuviera alejados a los enemigos, de modo que Satanás tenía acceso libre para entrar. Dios quiso que Adán y Eva lo guardaran en Génesis 2:15, constituyéndose en una barrera moral para el maligno. Hoy en día, por medio de Cristo, Dios propone tener en el corazón de su pueblo redimido un jardín, un Edén, al que en triunfante realidad Satanás no tendrá finalmente acceso moral alguno. Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, la mayoría de nosotros aquí estaría de acuerdo en afirmar que al apóstol Juan le fue dada una revelación y al apóstol Pablo le fue dada una revelación también especial de la iglesia de Dios. O sea, de un modo similar percibimos que el Señor le dio a Juan, en el libro de Apocalipsis, una comprensión especial de la naturaleza del mundo, cosmos. Y es en verdad una palabra especial de Juan, en el Evangelio de San Juan, en las cartas de Juan y en Apocalipsis. Y el Evangelio de Mateo, por ejemplo, la palabra mundo o cosmos, la menciona 9 veces. Marcos y Lucas, 3 veces cada uno, para un total de 15 veces. Mientras que Pablo la menciona en sus cartas 47 veces, en sus 8 cartas. Pero Juan la utiliza 105 veces en total, 78 en su evangelio, 24 en sus epístolas, en sus cartas y 3 más en Apocalipsis. Ahora, en el capítulo 2, verso 16 de su primera epístola de Juan, escribe: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En estas palabras que reflejan claramente la tentación que padeció Adán y Eva en Génesis 3:6, Juan define lo que es del mundo. Todo lo que está incluido bajo concupiscencia o deseo primitivo, todo aquello que excita la ambición desmedida, la avaricia y que despierta en nosotros el orgullo o el encanto de la vida, forman parte del sistema satánico. Y quizá no sea necesario detenernos a considerar las 2 primeras, pero pensemos por un momento en la tercera. Todo lo que despierta orgullo en nosotros es del mundo, es mundano. La distinción, las riquezas y hazañas, el mundo las aplaude. El hombre se enorgullece justamente del éxito, pero Juan señala todas esas sensaciones como del mundo. Por lo tanto, todo éxito que experimentamos, y no estoy sugiriendo que debemos fracasar, debe producir en nosotros al instante una humilde confesión de su inseparable pecaminosidad. Pues cuando obtenemos un triunfo, hemos tomado contacto en algún grado con este sistema del mundo. Cuando sentimos complacencia por algo que hemos logrado, sabemos al instante que hemos entrado en contacto con el mundo y que por lo tanto nos colocamos bajo el juicio de Dios. ¿Acaso no concordamos en que todo el mundo está bajo su juicio? Ahora pues, y procuraremos comprender esto con más detalle, pero aquellos que son conscientes de esto y confiesan su necesidad, van a estar salvaguardados. Pero el problema es, ¿cuántos de nosotros somos conscientes? Aún para quienes vivimos consagrados, apartados al llamado de Dios, a nuestros hogares, estamos muy propensos a caer, víctimas del orgullo de la vida, igual a quienes obtienen grandes triunfos públicos. Una mujer en una humilde cocina puede entrar en contacto con el mundo y su complacencia,
aunque se encuentre preparando los alimentos diarios o mediante el servicio en su casa. Toda gloria que no es dada a Dios es vanagloria. Y es asombroso cómo pequeños éxitos pueden producir esa vanagloria. Cuando caemos en el orgullo nos unimos al mundo y de inmediato tenemos una pérdida en nuestra comunión con Dios. Por eso roguemos, oremos que Él nos abra los ojos para ver claramente lo que en realidad es el mundo. No solo lo malo, sino todo aquello que nos aleja de Dios, aunque sea muy sutil, pero forma parte del sistema que es opuesto a Él. La satisfacción en el logro de algo legítimo tiene el poder de colocarse instantáneamente entre nosotros y Dios. Pero si despierta en nosotros el orgullo de la vida y no la alabanza a Dios, podemos saber con toda certeza que hemos entrado en contacto con el mundo. Hay pues una constante necesidad de velar y orar si hemos de mantener inmaculada nuestra comunión con Dios. Debemos estar preparados todo el tiempo. Pero ¿cómo podemos escapar de este lazo que el maligno ha tendido para el pueblo de Dios? En primer lugar, debemos señalar enfáticamente que no lo lograremos simplemente alejándonos, apartándonos del mundo. Porque muchos piensan que podemos escapar del mundo solo con abstenernos de todo lo que nos ofrece. Y esa es una necedad. ¿Cómo podríamos escapar de este sistema utilizando métodos que a fin de cuentas son poco más que mundanos? Recordemos las palabras de Jesús en Mateo 11, 18 al 19. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Algunos podríamos pensar que Juan el Bautista nos ofrece aquí una receta para escapar del mundo. Pero el no comer ni beber, eso no es cristianismo. Cristo comió y bebió, eso es cristianismo. En Colosenses 2:20 al 22, la Escritura nos dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? De modo que la abstinencia es simplemente mundana y nada más. Entonces, ¿qué esperanza tenemos para escapar de este sistema utilizando elementos mundanos? Sin embargo, ¿cuántos creyentes sinceros abandonan toda clase de placeres terrenales, esperando que de este modo serán librados del mundo? Y podremos convertirnos en ermitaños, viviendo aislados en algún lugar remoto y pensar que de ese modo vamos a escapar del mundo. Pero, aunque estén ahí, van a seguir nuestras pisadas y nos encontrarán donde quiera que pretendamos o queramos escondernos. Nuestra liberación inicia no al dejar esto o aquello, sino al ver tal como si fuera a través de los ojos de Dios, que este es un mundo que está bajo condenación, bajo sentencia. Utilizando la figura con la cual comenzamos este estudio, en Apocalipsis 18:2 dice, ha caído la gran Babilonia. Ahora bien, escuchen esto, una sentencia de muerte se decreta sobre quienes están vivos, no sobre los muertos. Y en cierto sentido, el mundo es una fuerza viva que inexorablemente persigue y busca a sus súbditos para esclavizarlos. Sin embargo, aunque en verdad tal sentencia sea para el futuro, es certera. Una persona sentenciada a muerte
ya no tiene más futuro que el que le han delimitado por su celda de condenado. De igual forma, este mundo, al estar bajo sentencia, no tiene futuro, y dicho sistema mundano no ha concluido y aún no ha sido ajusticiado por Dios, pero que Dios lo llevará a cabo es algo seguro. Todo cambia en forma radical cuando nosotros lo vemos. Algunos buscan la liberación de este mundo a través de apartarse, ya no me junto con aquellos, ya no me junto con acá, y como Juan el Bautista no comen ni beben. Y ese comportamiento en nuestros días, pues es budismo, no cristianismo. Como creyentes comemos, bebemos, pero lo hacemos siendo conscientes que esta práctica pertenece al mundo y que junto a este están bajo sentencia de muerte. Por lo tanto, no pueden aferrarse a nosotros. Cuando digo beber no me estoy refiriendo a embriagarse, tampoco confundan. ¿m? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Ahora, supongamos que las autoridades municipales decretaran que la escuela donde trabaja, supongamos que alguien de ustedes trabaja en una escuela y que la van a cerrar. Y en cuanto te enteras de esa noticia, comprendes pues que ya no hay futuro para ti en ese lugar. Podrías continuar trabajando ahí por cierto tiempo. Y pongo de ejemplo una escuela, puede ser una fábrica, una empresa, pero ya no estás asegurando nada para el futuro. Tu actitud hacia ese lugar cambia en el instante en que hoy es que se va a clausurar. Utilizando otra ilustración, supongamos que el gobierno decide cerrar cierto banco, pues te vas a apresurar a depositar en dicho banco una gran suma de dinero para poder salvarte de la ruina. Claro que no, ya no vas a depositar ni un centavo más. Tan pronto sepas que no tiene futuro, ya no depositas nada porque no se espera nada de él. Y en verdad que este mundo está bajo un decreto de clausura. Babilonia cayó cuando sus seguidores pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, como dice Apocalipsis 17:14. No hay futuro para ella. Una revelación de la cruz de Cristo involucra para nosotros el descubrimiento de este hecho y que por medio de ella todo cuanto pertenece al mundo está bajo sentencia de muerte. Seguimos viviendo en el mundo y utilizamos las cosas del mundo, pero no podemos formar un futuro con ellas, pues la cruz ha deshecho toda la esperanza que teníamos en este mundo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo ha arruinado nuestras perspectivas en este mundo, por decirlo así, y no hay nada que valga la pena por lo cual vivir. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No existe manera alguna para salvarnos del mundo que no comience con tal revelación. Jesucristo en la oración de Juan 17, la última oración, Él oró al Padre y dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Lean todo el capítulo 17 de Juan y dense cuenta cuántas veces Jesús menciona el mundo. Solo necesitamos escapar de este para descubrir cuánto lo amamos y cuánto nos ama. Podemos huir procurando evitarlo, pero con seguridad nos encontrará. Estoy hablando del sistema del mundo. Si no hay una revelación de estar apartados para el Señor. Cuando comprendamos que el mundo está condenado, perderemos todo interés en el mundo y ya no va a ejercer su poder sobre nosotros. Pero ver esto equivale automáticamente a ser cortado de forma total de la economía de Satanás. Al final de su carta a los Gálatas, Pablo lo dice muy claramente en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué es lo que se destaca en este versículo?
que en cuanto al mundo, habla de los dos aspectos de la obra de la cruz. Dice, yo he sido crucificado al mundo. Es una declaración que podemos encajar fácilmente dentro de nuestra comprensión de lo que significa estar crucificado con Cristo, tal como se define en otros pasajes como Romanos 6:11, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero también dice específicamente en este pasaje de Gálatas que el mundo me es crucificado a mí. Cuando Dios se nos acerca con la revelación de la obra de Cristo concluida, no solo nos muestra a nosotros ahí en la cruz, sino que nos hace ver que nuestro mundo también está ahí. Si tú y yo no podemos escapar del juicio de la cruz, pues entonces tampoco lo puede hacer el mundo. En realidad lo hemos visto así. Esta es la esencia del asunto. Cuando lo comprendemos, entonces no procuramos repudiar a un mundo que amamos, pues a cambio veo que la cruz ya lo ha hecho. No procuro escapar de un mundo que se aferra a mí. A cambio veo que por medio de la cruz ya he escapado. Al igual que muchos otros aspectos de la vida cristiana, el camino para la liberación del mundo nos causa sorpresa, porque está en completa oposición con todos nuestros conceptos naturales. El hombre busca solucionar los problemas de este mundo, alejándose físicamente de lo que él considera como zona peligrosa. Pero no obstante, la separación física no va a producir separación espiritual, y de forma recíproca, el contacto físico con todo cuanto nos rodea no implica esclavitud espiritual al mundo. La esclavitud espiritual es el fruto de ceguera espiritual, y la liberación se produce cuando nuestros ojos son abiertos. No importa cuán íntimo sea nuestro contacto con el mundo exterior, somos liberados de su poder cuando vemos su verdadera naturaleza. El carácter esencial de este mundo es satánico, porque el mundo entero está bajo el maligno, como dice Primera de Juan 5:19, y está en enemistad con Dios, y comprender esto significa encontrar liberación. Ahora, ¿cuál es tu ocupación? ¿Eres comerciante, obrero, patrón, negociante, médico, abogado, ingeniero? No huyas de este llamado o vocación. De manera simple, escribe. El comercio, la medicina, la política, todo está bajo sentencia de muerte. Si en verdad haces eso, de ahí en adelante cambiará toda tu vida en medio de un mundo que está bajo juicio por su hostilidad, por su rechazo hacia Dios. Y entonces, cuando lo hagas, sabrás lo que es vivir como uno que en verdad le ama a Dios y le teme a Dios. Ahora, pero para poder lograr eso, necesitas una naturaleza distinta, que es lo que veremos el día de mañana. Por hoy solo te dejo con esto. Consideremos las palabras que Jesús pronunció a los judíos en Juan 8:23. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Quiero enfatizar especialmente el uso de la palabra de. El término griego es ek, el cual puede traducirse quitar de, sacar de o extraer de, e implica el origen o la procedencia de donde se extrae. Ek o cosmos es la expresión utilizada de o desde el mundo. De modo que el sentido del pasaje es el siguiente: vuestro lugar de origen es abajo, mi lugar de origen es arriba, su lugar de origen es este mundo, mi lugar de origen no es este mundo. Lo esencial del caso no es ¿eres una persona buena o mala?, sino cuál es tu lugar de origen.
No nos preguntamos, ¿es correcto esto o aquello? Sino, ¿dónde tuvo su origen? Es el origen el que determina todo lo demás. Por eso Jesús, cuando tuvo su plática con Nicodemo en Juan 3:6, él dijo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. De modo que cuando Jesús se dirige a sus discípulos, puede decir utilizando la misma preposición griega. Si fueras del mundo, ek, tou, cosmos, eso es en griego, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece, en Juan 15:19. Y aquí tenemos la misma expresión, no sois del mundo. Pero además encontramos otra más fuerte, yo os elegí del mundo, la cual entendemos como extraídos del mundo. Y en esta última instancia hay un doble énfasis, igual que en la cita anterior hay un ek del, pero además el verbo elegir, eklego, tiene otro ek. En efecto, Jesús está diciendo que sus discípulos han sido elegidos del mundo para ser sacados del mundo, del sistema. En la vida de todo creyente existe este doble ek de la infinita creación llamada cosmos y de la multitud de seres humanos que pertenecen y están involucrados en ella. Dios nos ha sacado de ahí proviene el nombre iglesia, eclesia, a quienes Dios ha llamado, de en medio del gran cosmos. Él llama a unos aquí, a otros allá, pero a quienes el Señor nombra, les llama a salir fuera. No existe ningún otro llamado por parte de Dios que no sea para salir fuera del mundo. La iglesia es eclesia y en los propósitos divinos no existe eclesia, llamados que no vayan acompañado de salir de. Dios nos ha llamado para salir y vivir en espíritu fuera de este sistema mundano en el cual nacimos sin posibilidad de escape. Pero Él nos llamó y nos separó. La afirmación de haber nacido en tal sistema puede ser negativa, pero también está el aspecto positivo de nuestra constitución, pues como pueblo de Dios tenemos 2 títulos. Y cada uno de ellos es significativo según el punto de vista desde donde nos miramos. Mañana estará muy interesante y entenderás por qué nos llamamos eclesia, de donde viene iglesia. La raíz es eclesia, pero ¿qué significa? Ya lo dijimos. Significa, tiene el sentido de salir de un sistema, de un cosmos que pertenece al mundo, y el mundo entero está bajo el maligno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento para darnos cuenta de que ya estamos crucificados al mundo y el mundo en nosotros. Por eso tú dices que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no te refieres solo a las cosas materiales, porque tú lo dijiste muy enfáticamente: quien ame a padre, madre, esposa, esposo, hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Esas son cosas también del mundo. Si tú no estás primero, Señor, estamos haciendo ídolos en el corazón. Por eso, hoy que tú nos reveles, Señor, que estamos muertos, crucificados al mundo, que tú nos ilumines el entendimiento para entender tu palabra, que vivimos en el mundo y estaremos en el mundo hasta el día de la muerte, pero no pertenecemos a su sistema pecaminoso, satánico, porque todo lo que hay en el mundo, todo está bajo juicio, y tú mismo lo dices en tu palabra, que el mundo entero está bajo el maligno, y que todo aquel que ama al mundo y las cosas del mundo se constituye enemigo de Dios.
Por eso, Señor, tú nos mandas que vayamos a donde está la necesidad, que vayamos y que usemos las riquezas injustas del mundo para ganar almas para ti, para que te conozcan. Por eso hoy te rogamos en especial por el Hospital de Valle de Santiago, que tú te glorifiques con toda la gente que va a escuchar tu palabra, que va a recibir un abrazo de parte de los hermanos, las hermanas, que van a orar por ellos, que les van a dar una palabra de aliento, que van a sembrar tu palabra, tu semilla en los corazones, porque tu palabra nunca regresa vacía. Glorifícate con poder hoy por la tarde, Señor, y muestra tu gloria, Señor. Te rogamos que seas tú exaltado en todo lo que se lleve a cabo, y que hoy, a través de esta palabra tuya que nos acabas de dar, de este maná del cielo, nos abras los ojos espirituales, que ya no seamos creyentes llevados por cualquier viento de doctrina sin fundamento, llevados solo por las emociones, sino por tu palabra. Te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.